Ahora en este caso se va a tratar acerca del uso del paradigma de programación orientado a objetos, uniéndolo junto con los diagramas de flujo. Para este caso entonces, utilizando este software de Raptor, lo que se va a hacer es cambiar en primer lugar, ya que se había observado entonces el modo principal, o no, el modo básico, el modo Noble, y después el modo intermedio. Ahora se va a utilizar como que digamos el modo avanzado o el modo Nightmare, que va a ser el Object Oriented o el orientado a objetos. Esto va a lo que va a hacer es sacar otros símbolos adicionales y además otra pestaña más, la cual va a ser una pestaña con el UML, que va a ser entonces este lenguaje de modelado unificado. Entonces vamos a ver un poco acerca de esto. En primer lugar, bueno, lo que vamos a tener aquí va a ser una entrada y salida, como siempre en la función main, pero lo importante es primero crear el diagrama de modelado unificado. Para ello, entonces, vamos a ir y colocarnos en esta parte para generar una nueva clase. Vamos a dar clic aquí entonces en esta parte, damos clic y va a hacer entonces añadir nueva clase y ya se va a crear esta nueva clase. Esta nueva clase entonces vamos a poder cambiarle el nombre en esta sección, aquí donde dice name, la vamos a llamar entonces cubo. Listo. Va a tener entonces diferentes accesos y modificadores, que son los que con los que cuenta esto de la programación orientada a objetos. Puede ser el acceso público, el cual pueden tener acceso a él, los modos nivel, podríamos llamarlo así, entonces de protección. Los protegidos, que solamente entonces van a poder tener acceso entre ellas las diferentes clases cuando se hereden unas a otras. También el modo privado, en donde si sus argumentos o variables o métodos o funciones tienen este acceso, solamente se van a poder acceder a ellas o ingresar a ellas dentro de la misma clase. Y bueno, por default sería casi la pública. Y modificadores, entonces vamos a tener tanto clases abstractas, clases selladas y clases estáticas, para poder entonces también observar este tipo de modificadores y saber desde dónde es que se pueden acceder, ya sea utilizando otras clases u otros métodos o funciones dentro de la clase principal y más cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso no vamos a utilizar modificador ninguno y vamos a tener que el acceso sea público, para que sea un poco más sencillo en este sentido. Bueno, ya tenemos ahí la clase cubo. Esta, tal como ya se había explicado en la parte del lenguaje de modelado unificado, va a contener entonces el nombre de la clase. Posteriormente aquí va a tener sus atributos y aquí sus métodos. La parte interesante entonces del Raptor es de que una vez que se esté generando el diagrama de diagrama de clase, lo que va a salir es de que se le da entonces el nombre a la clase, y va a aparecer entonces también una nueva pestaña que va a contener toda la información que se vaya ingresando a esta clase. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Damos doble clic sobre la ventanita y aquí ya nos va a salir entonces diferentes modificadores y otros elementos para poder ingresar datos. En un principio pues no se observa que se pueda ingresar ningún valor, pero entonces en este sentido ahora lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tener entonces estos bloquecitos o estos cubitos que nos van a indicar diferentes valores. Estos cubitos azules van a representar entonces a los atributos, mientras que los cubitos de color rosa van a representar a los ¿cómo se llaman estos? A los métodos.
Y finalmente entonces vamos a tener este cubito en color blanco que va a significar un constructor. ¿Ok? Para este caso vamos a utilizar dos atributos y también 4 métodos. Vamos a colocar el constructor hasta arriba y listo. Entonces ya se va a tener esta clase completa, pero vamos primero a colocar los nombres. Entonces en esta parte del sintaxis no es necesario realizar casi modificaciones, porque sí es a veces en algunos puntos sí se deben de realizar. Y aquí vamos a colocar entonces el nombre. Primero vamos a colocarlo como lado. Va a ser de tipo int, el acceso va a ser ¿qué? Privado. Que recordar entonces que por lo general, de acuerdo a esta propiedad de la programación orientada a objetos llamada encapsulamiento o encapsulación, nos va a decir que generalmente los atributos de una clase deben de ser de tipo privados para que solamente se tengan acceso a ellos dentro de la clase, y si va a ser por fuera de la clase se utilicen los métodos de get y set para poder ingresar a ellos. Entonces se va a colocar como de tipo privado. Se puede colocar cuál puede ser el valor inicial de estos datos. Podemos colocarlo por ejemplo a 0, pero bueno, también eso se puede generar aquí en el constructor. Entonces muchas veces esto no es totalmente indispensable, ¿no? Y bueno, en lo que se va haciendo alguna modificación, aquí entonces dentro del diagrama de clase del UML se va a observar los cambios. Por otro lado, entonces aquí vamos a colocar el método volumen, que va a ser, el atributo de volumen, que va a ser también de tipo entero y va a tener un acceso como privado, ¿no? Para seguir con la encapsulación. Aquí de este lado entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacer que no quiere en este caso. Ahí está. Vamos a observar entonces que dentro de estos cubos azules va a aparecer un pequeño candado indicando entonces que esto es un acceso privado. Bueno, tenemos entonces aquí el constructor. El acceso siempre debe ser público. También existen algunos modificadores, si es de tipo estático, abstracto o final. Bueno, en este caso no lo vamos a estar utilizando como tal. Y finalmente entonces aquí vamos a tener los métodos, los cuales van a ser de tipo público. Y aquí vamos a colocar entonces set lado. Listo. El tipo va a ser void, porque no va a colocar nada. No va a regresar nada, perdón. Y por otro lado vamos a tener aquí get lado, pero en este caso sí va a tener que regresar un valor que va a ser de tipo int, porque con el get lado nosotros vamos a poder acceder indirectamente entonces a los atributos de la clase. Por otro lado entonces vamos a colocar el método calcular volumen, que sería una especie entonces de set volumen. Aquí faltó una T. Calcular volumen, que no va a regresar absolutamente nada. Y por otro lado vamos a tener ahora sí el get volumen, que nos va a regresar entonces un valor de tipo entero. Ok, el acceso es público, no hay ningún problema. En setLado, lo que nosotros vamos a tener adicional a esto es, ahora sí, vamos a ir hasta arriba en donde dice syntax, para cambiar dentro de los paréntesis y colocar int nuevo lado. Listo. En getLado no hay nada. En calcular volumen vamos a colocar entonces int lado. ¿Por qué razón? Entonces aquí vamos a requerir entonces de un valor para poder calcular el volumen, y aquí también vamos a requerir de algún valor.
aunque bueno, este no es tan necesario, no sería tan necesario. Solamente en el primer caso del setLado sí tendríamos entonces que recibir un parámetro para poder entonces hacer una modificación interna de la clase cuando se genere entonces un objeto. Cerramos y así va a verse entonces el diagrama de clase. La parte interesante entonces de esto sería que dentro de la pestaña de cubo ahora se van a crear todas estas informaciones o todos estos valores. Calcular volumen. Bueno, ya lo consideró entonces de que era posible que recibiera algún valor, pero no hay ningún problema. Aquí en public cubo podemos entonces colocarle int lado. Así. Porque dentro entonces de nuestro constructor podemos enviarle también un valor para que éste obtenga un valor de inicio cuando se genere, cada que se genere entonces un objeto. Bueno, entonces ahí está. Y como decía, dentro de esta pestaña ahora sí ya se crea cada uno entonces de estos elementos. Muy bien, entonces vamos con cada uno de ellos. En este caso entonces lo que se va a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a tener entonces aquí en la pestañita que se llama cubo, el cual va a ser el constructor entonces del objeto o de la clase. Aquí vamos a colocar entonces su funcionalidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, simplemente va a realizar una asignación. ¿Qué asignación es la que va a realizar? Bueno, vamos a colocar entonces la palabra this, indicando entonces que se refiere a la misma clase o al mismo objeto que se genere de esa clase. Al darle entonces punto, se va a obtener todos los elementos que contiene la clase. En este caso lo que vamos a hacer es modificar el atributo, que sería thisLado. Hacer la modificación entonces de thisLado, y esto lo vamos a colocar a lado. O sea, este argumento que se está recibiendo de aquí, nosotros lo vamos a colocar en la clase o el objeto que se genere a partir de esta clase al atributo lado. Entonces así se va a iniciar el valor de este atributo. Posteriormente en setLado podemos hacer exactamente lo mismo. Get y set son funciones muy sencillas, las cuales entonces solamente van a hacer la modificación, ahí está, de los atributos de manera indirecta al estar estos encapsulados dentro de la misma clase. En este caso entonces, como estamos recibiendo como argumento nuevo lado, este nuevo lado va a pasar a dentro de la misma clase el atributo lado, ahí es donde se va a guardar. Una vez se tiene esto, entonces también se puede hacer esta parte de calcular volumen. En calcular volumen simplemente lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, y es colocar un valor o ¿cómo se llama? El valor entonces del atributo volumen lo vamos a colocar como lado elevado al cubo. Y para no tener tanto problema, vamos a colocar entonces aquí this.volumen y this.lado. Entonces eso ya lo va a identificar. Vamos a colocarlo aquí con paréntesis para que no haya ningún problema. Va a identificar entonces que se trata de los atributos de esta misma clase. Ok, no sería para calcular el volumen. Ahora vamos entonces ya hasta aquí que sería calcular volumen. Es como el set volumen, pero se está haciendo operaciones internas sin tener que enviar algún valor adicional en este caso. Y finalmente aquí en get lado y get volumen, lo único que se va a hacer
es lo siguiente. Se va a colocar ahora sí este bloquecito o este símbolo, que sería también una pequeña elipse junto con una flecha que sale entonces del diagrama de flujo, el cual va a regresar un valor. ¿Qué valor se va a regresar? Se puede poner dis o simple y sencillamente volumen. Ah, no, en este caso sería lado, no, en este caso sería dis.lado. Vamos a colocar este, y en el get volumen se va a hacer exactamente lo mismo, nada más colocar entonces esta parte y se va a poner dis.volumen. Okay. Entonces, repasando, el constructor lo único que va a hacer es recibir un cierto valor y asignar ese valor hacia el atributo interno de esa clase, de esta misma clase. En el caso de los setters, lo que va a hacer es recibir también un valor y colocarlo directamente entonces en el atributo. En este calcular volumen, que es un tanto cuanto diferente de setlado, lo que va a hacer es, mediante lo que ya se tenga internamente en lado, lo va a elevar al cubo y lo va a asignar entonces al mismo atributo, al atributo de la misma clase, de esta clase, el cual va a ser volumen. Y por otro lado, entonces los getters, o los que van a obtener los valores, va a ser getLado, el cual va a regresar este lado, y en el caso de getVolumen va a regresar este volumen. Y listo, así queda terminado entonces ya la estructura completa de la clase junto con su funcionalidad. Ya nada más entonces quedaría observar el método main, el cual mediante una asignación en primer lugar va a generar un objeto, y lo vamos a poner aquí entonces como nuevo. Colocamos aquí el constructor está recibiendo un valor, vamos a colocar que vale 5 y listo. Entonces aquí lo que se está haciendo es, este objeto cubo 1 va entonces a ser asignado a partir de un nuevo constructor de clase que se llama cubo, el cual este constructor entonces está recibiendo un valor y ahí lo va a asignar internamente a la clase. Ya queda asignado y ya nada más sería cuestión de colocar lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente, de quitar esto y nada más entonces ver la salida. Esta salida lo vamos a calcular, vamos a ver de esta manera: cubo de lado, agregamos entonces cubo 1 punto get lado más tiene un volumen más cubo 1 punto get volumen. Listo. Ahora solamente hace falta una cosa adicional. Una vez que se está generando este constructor no está haciendo más que asignar. Lo que tenemos aquí no está haciendo más que hacer esta asignación de lado al atributo lado, ¿no? Por lo tanto, se tiene entonces que colocar esta parte para... No sería una de asignación, más bien es una llamada para hacer la llamada directamente a esta función o el método calcular volumen que se encuentra dentro de la clase. Entonces vamos a colocar aquí cubo 1 punto calcular volumen, y entonces esto sería como una especie de setter para el volumen, para el atributo volumen del cubo. Entonces, repitiendo, se genera entonces o se construye un nuevo cubo de esta clase cubo, mandándole un valor de 5. Este va a ingresar a esta parte de aquí
de este constructor para asignar entonces ese valor de 5 a este lado. Una vez que se asigna ese valor de 5 a ese lado, se calcula el volumen, se manda a llamar la función cubo 1 del objeto cubo 1, la función calcular volumen. Esa función calcular volumen va a venir aquí y va a realizar esta operación. Posteriormente entonces va a regresar aquí y ahora sí va a colocar que el cubo de lado, cubo 1.getLado, getLado es una llamada a al getter del lado del cubo, y finalmente se va a poner el cubo 1.getVolumen, que va a ser un llamado a que va a ser el getter del volumen de esta clase cubo. Y listo, así ya queda. Ya nada más entonces es ejecutar y vamos a tener aquí esto. Cubo de lado 5 tiene un volumen de 125. Esta es la evaluación que nosotros estamos teniendo, que lo podemos entonces observar aquí. Start, cubo 1 va a ser un new cubo 5, con un valor de 5. Ese constructor se va a ir directamente a esta parte del constructor, le ponemos this lado al lado, se asigna entonces ahí ese valor de lado dentro de cubo. Después viene cubo 1.calcular volumen, entra a la función de calcular volumen y esa función realiza entonces la modificación del volumen. Vamos a tener aquí lado, volumen 125, y ya finalmente va a ingresar a getLado para obtener el lado, y va a ingresar entonces también a volumen para obtener el volumen. Y listo, queda terminado, y simplemente entonces se va a mostrar este valor. Y listo. Entonces de esta manera se puede utilizar la parte de programación de la programación orientada a objetos dentro de los diagramas de flujo con el software Raptor, utilizando entonces también los diagramas del lenguaje de modelado unificado o UML. Vale, entonces hasta aquí esta parte. Dios.